A ver, hablemos de las elecciones de 2026 en Colombia. Y es que no son solo una votación más, ¿eh? Para nada. Son, de hecho, una prueba de fuego para su democracia. Piénsenlo, es un país que está como atrapado entre dos mundos. Por un lado, la promesa de un futuro súper tecnológico y por el otro, unas realidades, digamos que muy arraigadas que simplemente se niegan a desaparecer. Y bueno, esto nos deja con una pregunta clave, ¿no? La que va a guiar todo este análisis. ¿Qué se necesita para que una elección sea de verdad justa en un país que está en una encrucijada tan compleja? Así que vamos a meternos de lleno a explorar ese ideal, esa promesa, y a contrastarla con la cruda realidad. Ok, empecemos por el principio, por el escenario ideal. Imaginemos por un momento cómo sería esa elección perfecta, una que sea a prueba de fraudes, totalmente transparente, súper justa. Bueno, para muchos la respuesta está en dos pilares fundamentales. Por un lado, la tecnología más avanzada y por otro, un juego de reglas pero muy estricto. Primero, la tecnología, y aquí entra el famoso blockchain. Seguro es un término que han escuchado por todos lados, ¿verdad? Pero su aplicación en elecciones es de verdad fascinante. A ver, imagínense un sistema donde cada voto es como un bloque en una cadena digital. Esto hace que sea prácticamente imposible cambiar un solo voto sin que todo el mundo se entere al instante. Y lo interesante es cómo funciona, ¿no? Se basa en tres pilares. Primero, la trazabilidad absoluta. Esto quiere decir que cada voto se puede seguir, es único y está sellado de forma segura. Segundo, la inmutabilidad, o sea, una vez que el voto está ahí, no hay forma de cambiarlo. Si alguien lo intenta, ¡pum!, toda la cadena se rompe y el fraude queda a la vista de todos. Y tercero, la confianza descentralizada. El registro no lo tiene una sola persona o entidad, sino que se comparte entre muchas. Así se elimina el riesgo de que alguien, por corrupto o por inepto, controle todo el conteo. Bueno, ahora dejemos la tecnología un momento y pasemos al otro pilar, las reglas. Porque claro, no todo es digital. El sistema también se apoya en leyes que buscan la equidad. Fíjense en estos límites para financiar las campañas presidenciales. El mismo Estado da anticipos, pero ojo, con condiciones muy claras sobre cuánta plata se tiene que usar en propaganda. La idea es, en teoría, nivelar la cancha para todos. Entonces, hasta aquí todo suena genial, ¿no? Tecnología de punta, reglas claras, un sistema casi perfecto, al menos en papel. Pero, ¿qué pasa cuando el actor principal de toda esta obra, el votante, simplemente no está conectado con el proceso? Bueno, aquí es donde el sueño choca de frente con la realidad. Y es una realidad bastante compleja. Miren estas cifras. Son de finales de 2025 y son, la verdad, muy reveladoras. Si sumamos los que votarían por ninguno y los que no saben o no responden, tenemos que más de una cuarta parte del electorado o no tiene idea por quién votar o peor aún, rechaza todas las opciones que hay sobre la mesa. Es un pedazo enorme de la población que se siente totalmente desconectada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, como lo explica muy bien el politólogo Nicolás Molina, el panorama político está, en sus palabras, muy crudo. ¿Qué significa eso? Que la gente no está casada con ningún político. Ningún sector ha logrado consolidar un candidato fuerte. Y eso, claro, genera una apatía general. La gente simplemente no se compromete porque siente que no hay con quién. Y si pensaban que la cosa estaba complicada para presidente, agárrense. Miren las cifras para el Congreso. Es increíble. Más del 70% de la gente no tiene ni idea por quién va a votar para la Cámara o el Senado. Esto es tremendo, porque esta indecisión le pega directo al corazón del sistema legislativo. Bueno, vamos a profundizar un poco más, porque la cosa se complica. No es solo la apatía de la gente. El problema es que hay grietas estructurales, de fondo, en el sistema electoral. Y estos son problemas viejos, muy arraigados, que la tecnología por sí sola, pues no va a poder arreglar. Hablemos de un término clave, la transhumancia electoral. Suena complicado, pero en el fondo es muy simple. Es el famoso trasteo de votos. ¿En qué consiste? Pues en llevar a un montón de gente a inscribirse y votar en municipios donde no viven. El objetivo, alterar los resultados a nivel local y básicamente pisotear la voluntad de la gente que sí vive ahí. Y ojo, no es que sea algo menor.
La propia misión de observación electoral, que es uno de los organismos de vigilancia más respetados, lo llama un flagelo. Un flagelo. Usar una palabra tan fuerte nos da una idea clarísima de lo dañina y lo común que es esta práctica. Aquí hay otra vulnerabilidad gigante, la historia de los dos conteos. A ver, la noche de la elección tenemos el preconteo. Son los resultados rápidos que vemos en las noticias, pero no son los legales, son solo informativos. El resultado que vale, el oficial, se llama escrutinio, y ese tarda mucho más en llegar. Mucha gente ve ese proceso como una especie de caja negra. Y claro, ese tiempo que pasó entre un conteo y el otro es, digamos, el paraíso para la desconfianza y, por supuesto, para la manipulación. Pero ahora llegamos a la grieta más profunda, a la realidad más dura que enfrenta el sistema electoral colombiano, y es la sombra de la violencia. La influencia directa y sin rodeos de los grupos armados ilegales en muchísimas zonas del país. Y no es como que hablemos de una sola amenaza, ¿eh? El panorama es súper complejo. Tenemos a los grupos armados organizados, como el Clan del Golfo, grupos de delincuencia organizada, las disidencias de las antiguas FARC y el ELN. Cada uno tiene sus propias formas de operar, pero al final del día, todos quieren lo mismo, influir en el poder. Y aquí, mucha atención, porque hay un cambio de estrategia que es clave entender. Como lo señala un experto en El Espectador, el juego cambió. Estos grupos ya no buscan tomarse el poder nacional, como antes. No, su objetivo ahora es otro, construir lo que llaman gobernanzas armadas. ¿Qué es eso? Pues es controlar territorios, sus economías y, lo más importante, la política a nivel local. Y esa estrategia, lamentablemente, se traduce en violencia muy selectiva. Estos datos lo dejan claro. Los ataques no son al azar. Miren la lista. Líderes de todo el espectro político, coaliciones, movimientos indígenas, partidos tradicionales, todos son objetivos. Es, sin más, un ataque directo a la gente que quiere participar en democracia. Y aquí nos topamos con una paradoja que es, la verdad, bastante alarmante. Fíjense en ese número, 2.1%. Ese es el peso electoral que tienen los 7 departamentos más afectados por la violencia en la elección presidencial. Es poquísimo. ¿Qué nos dice esto? Que la violencia no va a decidir quién es el próximo presidente de Colombia. Pero, y este es un gran pero, sí tiene un impacto devastador y decisivo en las elecciones locales y para el Congreso. Y es justo ahí donde estos grupos están poniendo toda su energía para consolidar su poder. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la encrucijada democrática de Colombia. Es este punto de choque, ¿no?, donde la promesa de un sistema moderno, justo, transparente, se da de bruces con peligros muy reales que amenazan con destruirlo todo. Y que nadie piense que esto es solo un problema interno de Colombia. Para nada. La estabilidad de su democracia tiene un impacto global. De hecho, miren esto, el riesgo geopolítico es hoy la principal preocupación de los CEOs de todo el mundo, incluso por encima de los riesgos económicos. Así que una elección inestable en Colombia, pues genera ondas de choque que se sienten mucho, mucho más allá de sus fronteras. Entonces, para resumir, el punto crucial es este. Esta elección cuenta la historia de dos Colombias que chocan. Por un lado está la promesa, tecnología que no se puede hackear, leyes de financiación estrictas, un proceso basado en reglas. Y por el otro está la realidad, una apatía y una indecisión enormes, un fraude sistémico como el trasteo de votos, y la amenaza constante de la violencia y esas gobernanzas armadas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que es imposible de evitar. Cuando tienes a las reglas, a la tecnología y a la fuerza bruta compitiendo al mismo tiempo por controlar una elección, ¿quién gana de verdad? La respuesta a esa pregunta, sea cual sea, es la que va a definir el futuro de la democracia en Colombia.